El deporte puede crear esperanza allí donde una vez solo hubo desesperación. Es más poderoso que los gobiernos a la hora de romper barreras raciales. Se ríe en la cara de todo tipo de discriminación. En @datosmóvilesUy, la crónica de la periodista Fiorella Veces. Buenos días, hoy cerramos la última parte del informe sobre violencia en el fútbol y por eso vamos a profundizar un poquito en la clasificación en niveles de riesgo de los encuentros que mencionamos la semana pasada. Recordemos que hablamos de 3 niveles según distintos factores de riesgos que se van a evaluar para cada partido. Aunque es importante también aclarar que quedan fuera de estos niveles de seguridad los encuentros deportivos internacionales, también los de la selección uruguaya y los clásicos entre Peñarol y Nacional, que se van a tratar en forma puntual. Básicamente, esta clasificación se utiliza para determinar las características de la prestación de garantías en las puertas, el equipo de respuesta exterior, el jefe de operativo y la custodia de los árbitros. El Ministerio del Interior utiliza el mismo criterio de niveles para los eventos organizados por OFI y sus ligas. Respecto al tema de los árbitros, profundizamos en la nota con el árbitro Jimmy Álvarez, que escuchamos la primera parte de la semana pasada y ahora vamos a tener la segunda parte, donde justamente se va a centrar un poquito en explicar qué ocurre cuando es el árbitro el que es de alguna manera víctima de amenazas, de violencia y qué ocurre en su entorno a partir de ello. Yendo a lo personal, los árbitros muchas veces también son amenazados y a veces queda en nada, pero muchas veces puede trascender algo mayor. ¿Existe un protocolo específico para abordar esas situaciones en que los árbitros son objeto de amenaza o intimidación, tanto sea dentro o fuera de la cancha? Sí, mira, yo tuve una experiencia personal de amenaza, pero muchos compañeros también. Uh-huh. A veces no es que no quede en nada, pasa que no trasciende qué es en qué terminó cada situación de cada uno. En lo personal, las amenazas que yo recibí previo a un partido eran menores de edad y bueno, con la retractación se puede hacer mucho más de los padres que están a cargo de ellos y de los menores. Nos ha pasado en la mayoría de los casos, generalmente el que amenaza lo hace para intimidar, pero no porque tenga la intención de concretar nada, pero lo hace, lastima porque todos tenemos familia y cuidamos cada uno protege su familia de la mejor forma. También somos personas públicas que convivimos con la sociedad en diferentes lugares, plazas, shopping, bueno, los diferentes lugares que nos movemos todos y muchas veces estás con eso con eso de que estoy siendo amenazado, no sé por dónde puede venir la estrategia. En la mayoría de los casos son menores. En los casos que no han sido menores, han sido personas que cuando van al juzgado enseguida piden un acuerdo, se terminan retractando y bueno, en realidad la política nuestra es solo con la retractación, el pedido de disculpa, generalmente está hecho el tema, no vamos nunca más allá de daños morales o otra cosa, pues no es nunca la intención, siempre la intención es que concientizar a las personas que hacen eso que no está bueno, que no está bien, y que en verdad es un método en el cual no conduce a nada. Sí, vos tomaste un tema muy importante que es el entorno, la familia, ¿no?, del árbitro. ¿Cómo haces para lidiar un poco con eso, ¿no?, cuando tenés como esto que te pasó, para trabajar con la familia? Porque obviamente eso genera miedos, inseguridades. Sí, mira, en verdad nosotros personalmente vivimos en un pueblo del interior del país que es muy tranquilo, que nos cuidamos mucho, los vecinos nos conocemos todos. Cuando anda gente nueva en el pueblo, al toque tenemos grupos de vecinos y nos avisamos. En lo personal, mis visitas a Montevideo son por ámbito profesional o muy puntualmente por algún paseo, pero mis compañeros que trabajan en Montevideo, que viven ahí, generalmente lo que te comentan es que la gente es muy respetuosa, ¿ah? Y cuando hay amenazas generalmente que se esconde atrás de un teclado, muy difícilmente vaya a concretarla, ¿bien? Pero siempre hay que tener cuidado porque hemos tenido no en Uruguay, pero sí en el mundo ejemplos de que hay gente que es muy fanática y que bueno, nunca se sabe en qué puede terminar, ¿bien?
Pero en Sí, Uruguay generalmente no pasa, hay mucha corrección en la gente y las amenazas, ya te digo, es las personas que se han detectado y en eso trabajamos muy bien con nosotros hacemos todas las denuncias ahí hay un centro para que son especialistas en violencia en el deporte, este, y bueno, ahí es donde trabajamos directamente con ellos en todas las denuncias, y la verdad trabaja muy bien y siempre están muy atentos y la parte informática para poder detectar los casos de cuando hemos presentado denuncias. En ese sentido, Uruguay trabaja muy bien. bien, para terminar, ¿se te ocurre alguna medida que crees que sea necesaria hoy en día implementar para, bueno, por lo menos ir bajando un poco lo que es el nivel de violencia en el fútbol, aunque no deja de ser un hecho social que tiene que ver con todo un contexto, ¿no? No solo con el deporte. Sí, hay una medida que para mí es clave, lo he manifestado en varias oportunidades y autoridades también, que es la educación. Educar en las escuelas, educar en los liceos, ¿no? Eh, el, el cimiento de cada persona es la infancia, es la adolescencia, y si nosotros educamos ahí, probablemente tengamos una cadena que nos pueda ayudar a resolver este tema. ¿Ah? Eh, los niños tienen que entender que el fútbol es un deporte, más allá que es un deporte que se ha convertido también en un negocio, pero es un deporte. ¿Eh? Que los niños tienen que entender que el árbitro es una persona que tiene familia, que se va a equivocar. Nosotros tenemos y trabajamos mucho con los psicólogos porque nosotros vivimos conviviendo permanentemente con el posible error. Claro. Hay partidos que no tenemos errores, pero hay partidos que tenemos errores, y hay partidos que nuestros errores también pueden cambiar el humor de la gente y pueden cambiar la semana de trabajo de esos equipos en el cual se ven momentáneamente perjudicados por una decisión que no fue tomada en forma feliz. ¿Bien? Entonces, sabemos que nuestra tarea es muy importante, pero también sabemos que es un deporte en el cual en Uruguay es la gente vive y respira fútbol, pero no estamos viendo desde hace mucho tiempo un compromiso importante de las autoridades en esto, ¿no? En educar, Ujú. en prevenir, en tener talleres de prevención, específicamente en el fútbol. Se está trasladando un poquito ahora al básquetbol, porque el básquetbol está teniendo un buen desarrollo, pero seguramente cuando el fútbol playa, ya tuve la suerte de ir a acompañar a los compañeros en fútbol playa, también vi focos no de violencia, pero de gente muy fanática, y bueno, se va a seguir trasladando a los deportes que se van a seguir desarrollando, porque esas personas que son violentas no son violentas cuando van a un partido de fútbol. Son violentas pues la violencia la desarrollan en el ámbito que ellos se sientan fanáticos y se sienten que están siendo perjudicados por algo, ¿no? Están en el fútbol, pero les puede pasar manejando un auto también, como vos Sí, decías. sí, por supuesto. Está instalado en la sociedad. Nosotros manejamos un auto y yo desde acá el trayecto de mi casa a Montevideo, que tengo 1 hora y cuarto, seguramente en el día vea 2 o 3 hechos de violencia entre conductores por una maniobra mal hecha o por un descuido. Hoy en día ves mucha gente con el celular a la mano y el otro se sintió eh, mal por esa actitud y porque tuvo que hacer otra maniobra diferente, y bueno, y ahí ves cómo la gente se violenta. Entonces bueno, si no trabajamos eso desde la base, está muy difícil que lo podamos superar, porque además, si nosotros trabajamos a esas generaciones van a trabajar con sus hijos también. O Realmente sea, que sí. estamos haciendo una cadena, es una cadena de prevención y de entendimiento de lo que es el fútbol y lo que es el deporte. Para cerrar lo que hemos venido hablando en estas 3 partes del informe, quiero sintetizar en algo que considero que es lo más importante a entender sobre este tema de la violencia. Y es que la violencia en el fútbol es un tema que constituye una problemática social con la que parece realmente difícil cortar radicalmente, porque está encajada en una sociedad que ha evolucionado hacia la violencia y porque es aceptada culturalmente en diversas esferas. No es el problema la rivalidad en el fútbol. La rivalidad es parte del fútbol. El problema es lo irracional, que la violencia le vaya ganando terreno al deporte, que se celebre una muerte, que se amenace la integridad del otro porque lleva una bandera contraria.
La gente está harta de la violencia, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero los violentos no se hartan de ejercerla porque lo llevan a todos los ámbitos de la vida. Y por eso es que no han alcanzado las diversas medidas puestas en práctica hasta el momento. El fútbol tiene una enfermedad llamada violencia y esperemos que se recupere para que se pueda disfrutar con seguridad, porque el pueblo futbolero, como se suele decir, merece espacios seguros. Nos encontramos la semana que viene en otro programa de @datosmóvilesui.